Buenos días, maestra. No, maestra. No, maestra, no se escucha. Ahí va. Buenos días, maestra. Maestra, no se escucha, está en silencio. No. No se escucha. ¿Me escucho ya, chicas? Ya, ahora sí, sí, maestra. Ay, ya me estoy estresada. Dije, no, otra vez. Es que con el cambio de routers pasa eso. Entonces, yo estoy en otro router. Dije, qué la canción. Pero bueno, ya estamos aquí todos. ¿Cómo están, chicas, el día de hoy, compañeros? Bien, bien, maestra. Muy bien. Muy bien, maestra. Bien, Ok, maestra. ¿listos para hacer nuevos conocimientos? Sí. Sí, maestra. Ok, vamos a comenzar. Bueno, chicos, ya vimos lo que era una norma y hoy vamos a aprender lo que ahora sí corresponde a una norma lingüística, ¿vale? Entonces vamos a conocer de qué se trata esta temática y de qué se trata también lo que es la lingüística como una ciencia, porque se le consideró de esta manera, ¿ok? Entonces vamos viendo la norma lingüística. Vamos conociendo primera parte. Bueno, la norma lingüística es aquello fijado social o tradicionalmente en la técnica del habla. Por ejemplo, cómo tenemos nuestra pronunciación, cómo utilizamos los acentos, cómo debemos de hablar correctamente, ¿no? ¿Cuáles son groserías y cuáles son las groserías ante la sociedad? O bien es el conjunto formalizado de las realizaciones, tradicionales del sistema. Por ejemplo, las palabras que nosotros tenemos, la variante o el origen, más bien, la raíz etimológica somos de españoles de Castilla. Entonces, para ellos, su conjunto formalizado es el vosotros, el ustedes, o sea, palabras que en España solamente se utilizan y que aquí ya no por cuestión social, pero que en la Real Academia de la Lengua Española se aparece, porque viene establecido desde hace muchísimos años, ¿ok? Entonces también abarca todo lo ya existente o lo ya realizado en la comunidad lingüística. ¿Qué abarca? Les voy a apagar el micrófono, chicos, a ustedes, porque se como un ruidillo. ¿Qué abarca? Abarca toda la cuestión de la escritura, abarca toda la cuestión de ese lenguaje, de ese acento, abarca todas esas cuestiones que nosotros vemos. Aquí está la escritura, como ya lo vimos, la lengua y el lenguaje. Acuérdense que el lenguaje era hasta la expresión corporal. Todo eso, la norma lingüística lo toma en cuenta. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos gestos, dice la compañera, como mi cara de fuchi, ya sabemos que está enojada. No necesitamos preguntarle, oye, ahora que está enojada, no le preguntas. ¿Por qué? Porque automáticamente esa expresión lingüística nos está dando a entender una emoción que ella tiene. ¿De acuerdo? Igual cuando llega muy triste, hasta está con las ojeras más grandes, etcétera. ¿Está triste o está enfermo? Entonces, si se fijan, hasta la forma del lenguaje corporal implica ese tipo de norma lingüística. Los símbolos, los signos que tenemos, por ejemplo, de prohibido cruzar tal calle, prohibido estacionarse, zona escolar, la que vemos en las calles, el semáforo, todo es una norma lingüística.
¿Sale? No le vamos a enseñar a un niño y tampoco nos enseñaron que el color verde del semáforo es detenerse. Porque imagínense qué va a pasar, todos deteniéndose y todos, ¡pip! ¡Párate, muévete! Pues esa cuestión, chicas, nos conlleva, compañeros, todo esto que estamos aprendiendo de una norma lingüística. ¿Por qué? Porque ya está fijado social y tradicionalmente en esa técnica del habla. Que el habla, acuérdense que era el acto individual del ser humano para comunicarnos. ¿Sale? Ya es individual, ya lo aprendiste, ya entiendes de qué se trata el semáforo. Tú propiamente ya entiendes que rojo, pues es algo. Que cuando timbra el muñequito en el micrófono es que puedes caminar. Entonces, cuestiones, todo abarca. Y se refiere a lo que se establece en la propia comunidad en el habla, lo que tu propia comunidad te está diciendo. Ya vimos los tipos, ¿se acuerdan que vimos los tipos? Déjenme regreso tantito. Los tipos por aquí les puse los tipos. Creo que sí era norma lingüística, pero igual vamos a volver a ver. Aquí está. Por ejemplo, los tipos que ya hemos visto, pues es algo original. ¿Por qué? Porque es lo que les decía en la clase de presencial. Es que no entiendo por qué somos tan inteligentes o cómo nos amañamos para poder dividir cómo expresarnos en cada una de las formas. ¿Qué decíamos? Yo no puedo decir groserías a mi familia, a lo mejor sí, pero no de todo tipo. Y no puedo decir groserías en mi trabajo, porque les decía a los chicos de maestría, no puedo faltarle el respeto a un alumno porque soy el papel del maestro. Soy su maestra, soy su esponja, soy el conocimiento para ellos. Y lo que ellos ven, se ellos jalan. Y después, ay, mi hijo dice muchas groserías. ¿Por qué dice groserías, mi hijo? Ah, ya vi por qué. Entonces, todas esas cuestiones que ustedes van viendo, pues conllevan a muchas cosas. Y nos dice que aquí se conoce o no obedecen las normas lingüísticas. ¿Por qué? Porque en la estudiantil hay palabras que en el diccionario de la RAE no existen, ya sabemos cuáles. Más, sin embargo, las utilizamos porque es la forma de comunicarnos entre nuestra comunidad, vamos a decirlo así. Pero en la culta hay palabras que veamos, lo de las anginas, que tienes amígdalas, y que no sé qué, el oftalmólogo, que es el oculista, que es la misma, que debemos de comprender. A veces decimos, a ver, doctor, tradúzcamelo en español. No es que sea en español, pero es su forma de su propia norma lingüística en su propia profesión. Lo mismo aquí, ustedes van a aprender palabras que un médico no va a entender, que un psicólogo quizás no entienda, que un abogado no entienda. De repente les digo, vamos a hacer cognitivos. Ah, ¿sabe qué será cognitivos? ¿Qué es cognición, maestra? Pues la mente, el conocimiento que tienes en tu mente. Ahora vamos a ser constructivistas. Ah, ¿qué es eso? Que vas a unir tu propio conocimiento con lo que ya tenías, con lo nuevo para algo original y propio. Entonces ahí, chicos, es un modelo de otra persona y también puede ser imitada, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? ¿Todo bien, Raúl, Oscar? Todo muy bien. Todo bien. Bueno, aquí hay dos exponentes que aportan acerca de la norma lingüística. Tenemos a Hesler, es como ruso, ucraniano, no saben ni qué sea, pero él es un autor que habla acerca de esta parte de la norma lingüística. Él nos dice claramente, son conjunto de rasgos distintivos, uso de los fenómenos semántico-fónicos. Ay, no entendí, maestra. Esto que van a ver de semántico, fónico y todas esas cosas lo vamos a ver en la unidad número 2, ¿sale? Entonces, ahorita yo les voy a explicar de qué se trata. Hausler nos dice, una norma lingüística es un conjunto de rasgos distintivos, nos hace diferente, lo que yo les decía, un rastafari, un emo, un darketo, un esto, el fresita, me decían, ay, yo fui fresa. Luego les platico por qué, en una anécdota, ahorita les digo. Porque el vocabulario, la expresión corporal y hasta la vestimenta es diferente. ¿Sí se ha fijado en eso? Inmediatamente te ven, ay, bien fresona, ay, bien fresona. Y nomás oyen el habla, es bien fresona, ah, tengo bracket, siempre ha sido fresona. Ah, ok. Entonces, eso se lleva a un rasgo que nos dice aquí, en lo semántico y fónico. ¿Qué es lo semántico? Al significado que se le están dando las palabras, que lo vamos a ver más adelante completamente, el significado que tú le das a esa palabra, y lo fónico es a como tú escuchas esa palabra, ¿sale? Entonces, si yo voy a pertenecer a uno de los grupos que ya vimos, que Rastafari, etcétera, para poder permanecer en ese grupo o estar en ese grupo, ¿qué se necesita? Hablar igual que ellos y entender de qué se tratan las palabras. Entonces, a eso se refiere Hemsley. De repente decimos, ah, entre psicólogos, no, pues que Sigmund Freud y que no sé qué Freud y que Freud. Y tú como estudiante de licenciatura de Ciencias de la Educación o de Educación o Pedagogía,
pues dices, ¿quién es Freud? ¿Quién es ese tal Freud o Freud? ¿O qué? El complejo de Electra, el complejo de Edipo, no sé si los han escuchado. Y que que late. Ay, ¿sabe? Y de repente avanzas en tu carrera y viene psicología educativa, o viene psicología o psicopedagogía o algo de psicología. Por ejemplo, aquí van a tener la de organización del pensamiento y viene psicología, y luego psicología educativa y de psicología, etc. Y cuando llegas ahí te dicen, ah, mira, es que según Freud fue el máximo psicólogo que existe, es como el de, el papá de los pollitos de los psicólogos, porque él tiene como 30 doctorados y se sabe cuántos libros, explica el Edipo y Electra, de cómo es la atracción de los hijos con los papás, etc. Y ahí es cuando tú escuchas otra vez la palabra y al escuchar dices, yo ya había escuchado esta palabra, pero semánticamente no entendía quién era ese autor, ese psicólogo. Ahora que estás estudiando, dices, yo solamente escucho a los que ya están en la escuela, que Piaget, que Vygotsky, que Ausubel, y que Chomsky, que no sé qué, y que Montessori, que Brunner, y que bla, y van a conocer muchos más. Y dicen ustedes, ¿quién es él? Porque pues no estás todavía preparado. Pero al prepararte quieres ese significado de decir, Brunner, aprendizaje por descubrimiento, fulano, esto, fulano, esto. Inmediatamente aterriza la teoría de cada uno de ellos, hasta te los imaginas, ¿no? De cómo trabajar con estas personas. A eso se refiere Hensley. Cosseriu, sí lo vamos a ver un poquito más adelante en la unidad número 3, como uno de los fundadores también de lo que es la neogramática, que es la nueva gramática de América Latina y Europea, que él habla acerca de los rasgos, concepciones acerca de lo que es semántica, sustantivo, verbo, que clasifican ya lo que se le llama categoría gramatical, que esa la vamos a ver también en la gramática. No me voy a brincar porque entonces sí, vamos a empezar a revolverlo. Cosseriu nos dice lo siguiente, es un conjunto de las obligaciones impuestas en una sociedad. O sea, él va por la parte, si se fijan, de que la sociedad te obliga a hablar de esa forma, te obliga a repetir fonéticamente las palabras como ellos lo piden, no como tú desees. Desde chiquito, ¿qué pasa? Nos dice aquí, incluyendo los rasgos, la expresión, la escritura y las variables contextuales. Las variables contextuales se refiere a cómo me voy a comportar yo aquí, cómo voy a variar acá y cómo voy a hacer así. ¿Sale? Simplemente un ejemplo. En la educación, como nosotros como educadores, yo les decía, yo soy educadora y a mí me costó también entender a los autores a cada uno como ustedes lo van a hacer. De repente confundí a Piaget con Vygotsky y de repente a Brunner con Ausubel y de repente a Chomsky con Cosseriu, y vienen muchos autores más que van a ver de psicología, viene también de Crowley, viene Carl Rogers, vienen muchos pedagogos, Paulo Freire, que también lo van a ver más adelante, o lo van a ver en ese 4, y de repente tú dices, yo como que me acuerdo, porque la mente empieza, pero lo que nos dice aquí, te lo impone la sociedad, te lo impone tu carrera, para que puedas entender. Y de repente te llega la parte psicológica y la fusionas, porque ellos también fueron psicólogos. Vieron el conductismo, vieron a Skinner, Watson, etc. Y llegan los constructivistas, que son los que ya mencioné los 4, y le dan con todo a los conductistas porque dicen, no, la mente es constructiva, no es solamente a base de impulsos, premios y castigos. Y aquí lo mismo pasa. ¿Qué pasa? Dices una grosería en casa, conductismo, tenga su chanclazo, o manazo, toma. Pero cuando llegas a casa y de repente le dices mamá o a la esposa o a la hermana, mira, aprendí esto con la maestra, esto, constructivamente. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente así, ya están hablando como un educador, como un profesor. Y eso es lo que Cosseriu no lo dice. Te van a imponer, te van a obligar a imponerte a aprender esas palabras. Porque entre docentes nos vamos a tener que entender en un momento. Va a llegar el momento que lleguen a noveno o en octavo y yo ya no tengo que preguntar la teoría de Ausubel. Yo solamente te voy a decir, es que el aprendizaje por descubrimiento y tú, David Ausubel, o Brunner, o el que sea. Ahí esa cuestión ustedes lo van a ir viendo. Y hay variables contextuales. La variable contextual es esta que yo les decía. ¿Cómo debo de expresarme yo con mis alumnos? ¿En qué nivel me tengo que bajar para explicarle a los alumnos? No es lo mismo hablarle a ustedes que a un niño. No le voy a decir, bien niños, vamos a aplicar la teoría de David Ausubel del aprendizaje significativo y ahorita voy a aplicar la de Brunner. Y los niños van a decir, sí, está bien, maestra. ¿Qué es eso? ¿Qué será?
Y ahí es como tú tienes que bajarte. Miren, voy a aplicar una teoría de un autor que yo aprendí, o no dices nada, simplemente en tu planeación, voy a utilizar a fulano de tal, porque ya tienen que conocerla. Pero en tu aula, vamos a jugar, vamos a descubrir esto, vamos a encontrarnos, a hacer un rally del conocimiento, te voy a enseñar por qué se debe de lavar los dientes, te voy a enseñar por qué te tienes que lavar las manos correctamente, ahorita con lo del cubrebocas, cómo usarlo correctamente. Y ahí estás aplicando tu teoría. Y ahí es como tú te bajas a un nivel. Ahora, si llegas con doctorados, que en un futuro espero que todos tengan un doctorado, le echen muchas ganas al futuro, si Dios lo quiere, ¿verdad? Ahora con puro doctorado y puro formalizado. Pues yo, Brunner, esto. Chomsky, ya te van a hablar de Chomsky esto. Cosas más apegadas, ¿sale? Entonces, aquí la variable contextual nos invita, según Coserio, y también yo también se lo voy a decir, a poder tener ese nivel de el lenguaje que se requiere para las personas. Yo en mi familia soy la única preparada, entonces yo no puedo llegar a mi casa y decir, ya empiezas con tus problemas de complejo de Edipo y de Electra, van a decir, sácate, vete por allá. A mí no me expliques, nada, y de repente me dicen, aquí yo no soy tu alumno, cáptalo, cáptalo. Yo, sí es cierto, no es mi hermano, no mi alumno. Y ahí también, si se fijan, esa variable contextual va cambiando constantemente. Le decía a los chicos de maestría, es que en mi casa me regañó un hermano. Bien majadera, yo también tus majaderías y muy maestra que eres. Y le dije, a ver, no voy a decir la palabra porque no le dije grosería, le dije, mira, aquí yo soy Ana, yo soy la hija y soy tu hermana. Aquí yo no soy maestra, yo soy mortal, inmortal igual. Y allá, de la escuela para adentro, yo soy la maestra. Y ahí es otro papel. Entonces, esa variable hay que saberla manejar, chicas. Y saber manejar, compañeros, cómo debemos de hablar y expresarnos con los alumnos. A un niño no le puedo hablar muy científicamente, y ustedes lo saben. Pero ustedes, en un nivel intermedio. Ahora, entre ya el maestro, ya puede ser un poquito más elevado, ¿ok? Entonces, Coserio nos invita a hacer este tipo de cuestiones. Aquí un poquito de la historia de la norma lingüística, lo vamos a ver brevemente. Fue fundada en 1616 por la Academia de la Lengua Española, que es la RAE actualmente, y que se consideraba como la unión del idioma español, ¿sale? Pues aquí en esta parte viene un poquito de, lo van a ver un poquito más ustedes adelante, al que le toque exponer sobre la lengua española, qué sucedió aquí, la fusión de los dos reyes para sacar a los árabes, a los hindúes de España, y se fusionan y hacen una sola lengua. Ya no queremos más árabe, perdón, no queremos más esto, solamente español de Castilla. Su modelo en aquella época, en 1616, por ejemplo, con el autor, no sé si han leído, se han dado la oportunidad de Don Quijote de la Mancha. ¿Alguien le ha leído Don Quijote de la Mancha con Cervantes? Sí. ¿Y Raúl? Sí. ¿Cómo era su lenguaje de Raúl? Platícanos. Yo. Pues, el lenguaje era más que nada popular, porque ellos tenían una filosofía muy tradicional. O sea, ellos se basaban, su filosofía era de pueblo. O sea, por decir un ejemplo, dice, creo que Sancho a Don Quijote, los perros están ladrando, déjalos que ladren. Algo así, entonces. Algo así, Pero si te fijas, compañero, ¿han leído a Shakespeare? A mí me encanta Shakespeare, a William Shakespeare. Me encanta Shakespeare, me encanta a mí. Yo soy fan de Shakespeare. Así que si quieren darme un libro, ya saben. Luego les digo cuáles me faltan. A mí me encanta, tengo PDFs y tengo un libro que me regaló un hermano. Antes de morir me regaló un libro de Shakespeare. Ahí lo tengo, que vale como 3,000 pesos ese libro por la pasta y todo lo que tiene. Es un recuerdo muy bonito. Cuando yo lo leía, tiene como 6 novelas. Me encanta Macbeth, no sé si han leído Macbeth. Macbeth está muy padre, es acerca de la muerte, muy sangriento, pero está muy bien porque habla acerca de cómo explota lo psicológico en un humano. Pero en fin, esos dos autores a mí me encantaron, porque muchos dicen, no, es que está bien largo Don Quijote. Sí, pero es que si no lo lees no entiendes. Es que tiene palabras muy de España. Bueno, pues aquí está la cuestión. En aquella época de Shakespeare, de Cervantes y de otros autores muy novelistas, muy importantes, que siguen hasta hoy destacados,
esa se le llamaba lengua literaria. Ellos eran el modelo de una lengua excelente, de la lengua ejemplo, de la lengua culta, porque ellos eran los máximos en expresión literaria. ¿Qué usaban en aquella época en España? Porque decían, bueno, nace la RAE, pero ¿para qué quiero un modelo literario? Porque quería imitar esos poemas, esas obras clásicas, para hacer una perfección del lenguaje, como la Odisea de Homero, los griegos, etcétera. Decían, es que ellos son con un lenguaje perfecto. Lenguaje, acuérdense qué es, escritura, habla y expresión. Entonces, si ustedes han ido, no sé si se han dado la oportunidad, ojalá tengan esa oportunidad los que no, a una obra de arte referente a estas novelas, se van a enamorar. Porque hasta la expresión de la vestimenta, la expresión de cómo hablan de aquella época es muy diferente. Y la voz, el vosotros, usted, vos, muy raro, ¿verdad? Pero ese era lo oculto, lo literario, era el máximo ejemplo, el máximo ejemplo. Igual en los romanos, en Italia los romanos eran lo máximo, era la lengua culta, y los vulgares, los corrientes, como decimos comúnmente, era la gente que no estudiaba, eran los soldados, eran la gente de pueblo. Los ricos eran los cultos y los, pues como siempre ha sido, ¿no? El rico el culto y el pobre el que no tiene el lenguaje. Así igual. Pero en España decían, todos tenemos que considerar que el máximo esplendor en la lengua y en la norma lingüística, en tanto escritura como habla y expresión, son nuestros escritores. Por eso cuando conocen a Shakespeare, ¡boom! ¿No? La maravilla, William Shakespeare, Oscar Wilde, aquí por ejemplo Cervantes, García Márquez, que es muy expresivo, muy vulgar, dicen, es muy grosero. Pero Márquez decía, chicos, mis novelas son para el pueblo, no es para la gente culta, porque no tenía palabras, como los otros autores. Entonces, ahí se ve la diferencia, para que se den cuenta cómo nosotros en la lingüística y como nosotros como docentes lo vemos. Simplemente Principito. ¿Se acuerdan del Principito? ¿Leen el Principito? Es culto y te da una reflexión. A ver, Oscar. Ay, gracias. En relación a lo que es Gabriel García Márquez, Ajá. he leído un par de libros de él y el que más se me complicó fue el de 100 años de soledad. Está muy padre ese libro. Es un libro muy pesado y tiene muchas palabras rebuscadas, muchas palabras utilizadas, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, en México, otras que ya están en desuso. Y para poder yo entender ese libro, tuve que apoyarme de un buen diccionario y de una computadora para poder entender los términos. Así es. Porque hablaba mucho, por ejemplo, de botánica, y hablaba mucho de política, hablaba de muchos temas, de muchos temas, que te vas adentrando en esos temas y aprendiendo. Ese libro en particular fue uno de los que más se me complicó leer. Mira. Hay otro también de él, pero lo que es 100 años de soledad fue un poco más pesado. Así es. Y respecto a lo que es El Quijote, también eso, ocupaba yo un diccionario a un lado. Fíjense, chicos, yo estuve en taller en la prepa de literatura. Yo agarré ese taller, ya ve que tenemos tallercitos y eso, optativas. Y yo agarré el taller de literatura, de expresión oral y escrita, me ayudó muchísimo. Y la maestra era economista, pero también tenía un estudio en eso. Y el primer día que nos puso, antes de empezar a leer, nos dijo, y se van a traer un diccionario, y se van a traer una enciclopedia, si es necesario. Si quieren leerlo en su casa, porque todavía no tenemos Wikipedia, no existe todavía Wikipedia. Sí estaba, pero no en los celulares, estaba en la compu, pero no voy a estar con una compu ahí en clase. Entonces nos decía la maestra, un buen diccionario, una buena enciclopedia, porque va a haber palabras que ni van a conocer, y yo, entonces, ¿a poco sí? Y me hacen una lista de las palabras, y como que era para ver si leíamos, de las palabras de esta novela, de las palabras de este cuento, de las palabras de este relato, de esta mitología griega, etc., para que las puedan, y me ponen ahí el significado. Y ahí nos tienen como diccionarios haciendo. Y sí, el de Shakespeare me gustó ese libro porque en la parte de abajo, como la Biblia, te explica con un asterisco número 1, 2, 3, te ponen ahí las palabras.
y abajo te explican ya con la RAE, con las RAE más actualizadas. Y yo decía, bueno, pues ya con este libro pues ya no utilizo diccionario, pero sí con Gabriel García Márquez y con otros autores decías, pues tengo que agarrar un diccionario. Por ejemplo, también los autores, si se fijan, era el culto en ese tiempo, aquí. Y decía, Márquez decía, es que es para la gente, pues no tan culta, es para la gente vulgar, mis libros, también para la gente culta. Entonces, bueno, continuando con lo mismo, también nos dice, en la enseñanza fue a dotar a los alumnos de las reglas que diferenciaran lo correcto y lo incorrecto. O sea, ya con estas palabras que estaban establecidas en su diccionario, fue el primer diccionario en 1616, ellos decían, esta palabra no, esta palabra sí. Y ahí está, chicos, esta palabra es una grosería, tenga su manotazo. No la pronuncia bien, tenga su reglazo. ¿Por qué? Porque querían que realmente adoptáramos las palabras correctas. Se fijan, desde pequeñitos nos dicen, se dice mamá, no coca, o se dice papá, no esto. Y te están corrigiendo para que tú entiendas lo que sí está bien, correctamente pronunciado y hablado, y lo que no. Y ahí es cuando mentalmente el cerebro del humano dice, no puedo decir esto porque pues no, pero aquí sí puedo decir con mis compañeros de trabajo, o con los estudiantiles, o con los de mi colonia puedo hablar así. También cambia de acuerdo al avance del conocimiento científico acerca del lenguaje, la lengua y el habla. Lo que les decía la semana pasada cuando vimos esta temática. Que el diccionario primero era 1 o 2 tomos y después son como 8 tomos. ¿Por qué? Porque va agarrando nuevas palabras que nuestra lengua, nuestro lenguaje y nuestro habla lo está necesitando para comprender y comunicarnos más actualizadamente. Ya 2022, no el 80 o el 90. A ver, compañero Oscar. Incluso, maestra, si no nos vamos tan lejos, en el himno nacional Ah, también. viene esas palabras, bridón, aprestar, Sí, porque ciña, son muy ciña. español, muy español. Y hay Exactamente. palabras que uno las canta y dice, pero sabrá Dios qué signifiquen. Pero O las en ese canta momento, uno mal, ¿sí o no es cierto? o sea, aprestar, bridón, todas esas palabras. Y cuando ya uno se mete más al significado de las palabras, dice, entonces significa esto. Ahora sí entiendo el himno nacional. Exactamente. Es más claro. Así es. Es que todo depende, chicos, del contexto en el que estemos aprendiendo. Nosotros tuvimos esa variante tanto del habla, de la lengua y del lenguaje con las conquistas que nos llegaron a nuestra nación. Entonces, vamos a encontrar textos hasta japoneses y chinos aquí en México. ¿Por qué? Porque también habitaron aquí. Y es lo que nos dice aquí, chicos, en este punto. Va cambiando de acuerdo a la evolución de esa lengua y del lenguaje que tengamos. Ya no va a ser lo mismo. Yo les decía, yo cuando estamos bien con tanta y de repente hoy en día dices, tal palabra y no la encuentro porque pues ya el diccionario ya no sirve, ya la enciclopedia tampoco sirve. Entonces ahora sí que hago, pues ahora agarro Wikipedia, Google, y ahí sale, porque yo pues tampoco voy a comprar 8 tomos que valen como 6,000 pesos, 7,000, y al rato en 3, 4 años ya van a ser 10 tomos y se va a seguir rezagando y rezagando. Pues también esa cuestión, digo, sí tengo mis diccionarios ahí viejitos para cualquier cuestión porque me encantaba porque aparecía lo del cuerpo humano, cómo se llaman los huesos, dónde están las venas, todas las cuestiones de la flora y la fauna, los animales, todo eso. Pero en sí, en cuestión de las palabras actualizadas, pues ya necesitamos algo mucho más nuevo, ¿verdad, chicos? Y es variable según sus límites y la comunidad. Va a depender siempre de la comunidad. No es lo mismo cómo se habla aquí y cuántos diccionarios tenemos aquí a cómo es en Cuba o en Colombia. ¿Sale? De hecho, si ustedes preguntan a un turista, te va a decir, es que en México tienen tantas variables lingüísticas que yo ya no sé ni qué. Y les cuesta más trabajo. En cambio, en Colombia, en Cuba, en Panamá, en Venezuela, en Chile, son palabras que todavía conservan el español de Castilla y aquí ya no. Lo que decíamos de la guajolota, una guajolota, dije, ¿a quién se le ocurrió lo de la guajolota? Vamos a investigar después eso. Y de la guajolota ya anda uno, los de aquí de Jalisco buscando el ave, a ver si la ve, un pavo, decimos. Y ya, pues el del virote con el, caray, o el de las chanclas, que le dicen, pásame la chancla, y te va a decir el turista, ¿qué es una chancla? ¿Sandalia de playa o sandalia de vestir? Perdón. Entonces, cuestiones, eso es lo que nos dice, chicos. Es su límite y su comunidad. Aquí hay un ilimitado número de palabras. Lo que les digo es
del que tiene más trabajo para los turistas de aprender el significado de cada una de ellas y acoplarla, más aparte por zonas, más aparte por estados, imagínense, y más aparte los dialectos. Eso lo vamos a ver en tercer módulo, que les va a gustar mucho, acerca de ese descubrimiento que se hizo en nuestra nación. Bueno, ¿qué pasa con la norma lingüística? Bueno, se produce el plano que se llama fónico, morfosintáctico, léxico. Como, maestra, pues no lo puede decir en español, de alumno, con mucho gusto. Es un plano donde intervienen lo que son los sonidos, su pronunciación de las palabras. El morfosintáctico es la figura de las palabras, por ejemplo, decía yo la A, que les decía la A mayúscula, la A minúscula. ¿Cómo es la figura con el significado en una oración? ¿Sale? Y el léxico es como tú lo puedes pronunciar y cómo tú lo llegas a entender, también parte de. Entonces, introduce toda esta parte. La norma lingüística es todo, prácticamente. Desde tu escritura, tu escucha acerca de una palabra, cómo la entiendes, cómo formas oraciones y cómo lo das a entender hacia los demás. ¿De acuerdo? Y bueno, se divide en 3 puntos. Ahí después el significado. De atópicas, va a depender del lugar, del país, su norma lingüística, cómo se va a hablar. Por ejemplo, hay una diferencia con Estados Unidos que no usan acento, no usan diéresis, no utilizan ciertas cuestiones que nosotros sí utilizamos. Entonces va a depender del lugar. De repente lo de México, ¿no? Te tienes que acoplar, si vas a Ciudad de México, pues ya mentalmente dices, pues no va a ser lo mismo que en mi estado. No es lo mismo que en Oaxaca, no es lo mismo que en Chiapas, no es lo mismo que en Sonora, ni en Sinaloa. Entonces tienes que adaptarte y decir, voy a tener que comprender y preguntar de qué se trata. La diastrática son los estratos sociales, lo que veíamos, la comunidad social en la que pertenezcas. Docente, psicólogo, compañero de una empresa, de tal empresa. Inclusive si se fijan los que trabajan en empresas, yo me acuerdo cuando estaba en una, es que la empresa fulana son así, son así, son así. O sea, ya sabían todo cómo eran. Y yo decía, ah. Y luego una vecina que trabajaba en esa empresa decía, es que en la empresa donde tú estás son así, son así, son así. Entonces, esa cuestión del estrato social es cómo nos vamos a hablar, cómo vamos a escuchar, cómo vamos a pronunciar las palabras, qué significado le vamos a dar a esas palabras. Porque a veces yo cuando recién me fui de Guadalajara hay mucho albur en los pueblos y me echaban albur y me echaban así carrilla porque yo no entendía y decían, ¿no entiendes? Y yo, no. Y se reía, pues obviamente viene de ciudad, no entiende. Y luego, pues, es que yo nunca la había conocido. Es que significa esto. Y ahorita pues ya con la práctica en la mañana, ¿verdad? Con la gente de ahí, pues ya, en mi idea estática ya sé qué significan esas palabras. Y yo, ¿verdad? No, pues sí, ya entendí. Entonces, en la diafásica, chicos, es el contexto de comunicación. Aquí sí en la diafásica es oculto, o vulgar, o estudiantil, o lo que vimos aquí. Aquí sí es tu contexto de comunicación. ¿Cómo te tienes que adaptar? Fíjense en las 3 formas para poder convivir con las demás personas. Y es ahí cuando tú dices, oye, sí es cierto, yo me comporto y hablo así en tal lado, me comporto así con mis hijos, con mis hermanos, con mis papás, con el novio o la novia soy así, en la escuela soy así. Pues eso se llama norma lingüística. Fíjense, todos tenemos una propia norma lingüística. Ok, ¿dudas acerca de estos 3 tipos, chicos? ¿Chicas? Claro, todo claro. Maestra, ¿Todo bien? yo no entendí el morfosintáctico. Es que el morfo divido en 2 partes. Morfo, Ok. es la figura, o por ejemplo aquí ves la letra de que es Arial, o no me acuerdo que es Calibri, no me acuerdo qué es. Pero por ejemplo, la morfo es esta, que hay una D mayúscula, una I con su puntito, la minúscula, la T, ¿cómo se ve físicamente? ¿Cómo está? Y lo sintáctico es cuando juntas las palabras, las letras y las palabras para darle un significado a algo. Por ejemplo, si yo digo la palabra plano, ¿qué significa plano? Que algo así, ¿no? Parecido, que choca algo. Ahora, si vamos a lo arquitecto, pues plano es, ya sabemos que es una hoja. Entonces, aquí tú, en lo morfo es, ¿cómo está la P mayúscula, la L, la A, la N? ¡Ay, se ve bonita! O no, le voy a poner otro tipo de letra para que sea más bonita, porque es la figurita. ¿Cómo está? Pero lo sintáctico es cuando las juntan, las letras, y ya se da un significado. Y aquí, por ejemplo, se pone la oración, se produce el plano, entonces cuando leemos las 4 palabras, dices, entonces se va a realizar lo siguiente, como un significado que tú le das, ¿ok?
Lo vamos a ver más adelante para que no se me desesperen, ahorita solamente así, muy liviano, para poder darle los primeros conocimientos. Ok, entonces no hay duda, ¿verdad, chicos? Yo, maestra, por Adelante. ejemplo, el teastráctico, sí, ¿verdad? Ujú, Ese ajá. en el curso de empresas, maestra, ¿es solamente como tipo formal en el trabajo o es en forma en la que ellos se expresan adentro? Es la manera en que ellos se expresan, porque nos dice aquí, es un estrato social. Les Es voy a que, por platicar, ejemplo, ajá, les voy a platicar una anécdota para que la entiendas. Mira, me pasó una diastrática cuando yo trabajé, de los que venden de canvaseo, los que van de casa en casa. Entonces, pues yo bien fresita, con mis tenis Puma rojos, ahí con el pumota rojo, y tiene acá con jeans y mi blusita y todo, ahí, con bloqueador y acá labial y toda la cosa, y llego bien peinadita, y puro darquete, puro cholo ahí. Si los ubican, me imagino, ¿no? Los cholos de barra ahí. Yo no critico porque pues mi barrio era de los cholos, yo era la fresa, no simplemente que era la fresa, pero nos respetábamos pues en esa cuestión. Entonces, su forma de hablar, compañera, era muy vulgar. Y que hijo de tal por cual, y que hace que tú tal, y tú esto, y tú lo otro, o sea, muy grosero. O sea, hablaban una palabra normal y una grosería, una normal, y yo me quedaba así, ¡ah! Pues yo no hablaba groserías, entonces yo decía, ay, Dios, me quedo. Entonces me dijeron, oye, ¿tú qué opinas de este hijo de esa? Y yo, ¿de quién? Disculpa, bien tontita, les digo yo, bien inocente. Ah, de este que está ahí, ese tal. La palabra, ya se la imagino, W, y, güey. Y yo, no, pues no se llama Jorge. Ni sé, pero pues tú sabes. Y yo, ay, no inventes. Entonces, ahí yo me di cuenta que su comunicación era de el UE, ya saben, el P, todas las majaderías, pero era el tipo ese, el ex. No había nombres, no había apellidos, no había un, oye, disculpa, no había nada. Y luego, salúdame como de barrio. Ah, y me decía, no, que eres de barrio. Yo, pues sí soy de barrio, pero pues yo no me junto con ellos. Esa es una diatrástica, porque de repente me decían, y en una comida me dijeron, oye, Ana, ¿te puedo decir una cosa? Y yo, sin groserías. Y me dijo, ah, no, sin groserías, voy a tratar. Y yo, ok, eres bien fresona. Y yo, ah, ya sabía. Y me dice, es que no dices majaderías. Y le dice una compañera que era la que menos hablaba, que era mi jefa, y me decía, es que Ana es muy inocente, es muy culta, nosotros somos bien vulgares. Entonces, de acuerdo al estrato social, yo dije, no, ya no voy a seguir porque se me va a pegar las majaderías. Es cuando pasa esta parte, compañera, que yo te digo, o sea, tú estás en un grupo y el grupo ya tiene una forma de hablar, de expresar y hasta de vestirse, que cuando tú llegas yo era la oveja negra o el frijol negro o al revés. Y ellos decían, pues lo vamos a moldear, en una semana va a decir groserías, se va a vestir y no pudieron. Entonces me dijeron, eres muy dura de roer. Le dije, no, es que yo ya tengo una diatópica y ahora como es una diafásica con mi familia y con mi contexto de mis compañeros. Pues ahí, compañera, creo que ya quedó el ejemplo bien claro, ¿verdad? De que pues, ahí tú te vas a adaptar a la situación, va a haber gente muy culta, de repente te sientas y hay gente muy educada, hay gente muy grosera, hay formas de vestir,